argentina que vive hace varios años allí en Singapur. Hablamos con ella hace un mes. Hace un mes hablábamos de 2 o 3 casos. Hoy, repito, 80. estamos hablando de cerca de 80. Estimo su vida también ha cambiado y bastante para ella y para su familia. Ya está en conexión vía Skype con nosotros. Mariana, buen día y gracias por esta nueva comunicación con nosotros. Buen día, Agustina. Bueno, ¿cómo cambió la rutina desde aquel día que hablamos en enero, ya hace un mes, a ahora que es una situación, estimo, un poco más crítica? Y mira, cuando nos hablamos, creo que fue el 23 de enero, esto recién comenzaba, o el 24, acá se confirmó el primer caso el 23, hubo 3 casos en ese momento. Hoy tenemos 84 casos en Singapur. Como vos lo indicaste, es el tercer país con más casos en el mundo, y bueno, Japón por el caso del crucero. Claro. La situación actualmente, bueno, es un poco tensa, pero al mismo tiempo la manera de gestionar esta crisis en Singapur fue ejemplar. Creo que tuvo el reconocimiento también de la Organización Mundial de la Salud y de un estudio que fue hecho por la Universidad de Harvard. Realmente se tomaron todas las medidas necesarias para evitar la propagación. Sí. Cuando nos hablamos, yo te decía justamente que era el fin de semana del Año Nuevo lunar, el Año Nuevo chino, y que había muchas familias que habían viajado a China o que venían de China a ver a su familia en Singapur. Entonces no sabíamos cómo esto iba a evolucionar. En ese momento en China había 880 casos, me parece, y hoy hay 75.000. Claro. En Singapur había 3, hoy hay 84, justamente porque el gobierno implementó medidas súper estrictas y que se cumplieron y bueno, pudieron contener un poco la propagación. Entonces, hoy en día, digamos que, por lo menos personalmente, yo me siento más confiada con la situación, con la evolución. Pensé que iba a haber muchos más casos a esta altura. Pero, digo, en el día a día tienen que cumplir con algún tipo de protocolo, tienen que avisar a las autoridades, pueden ir al trabajo, hay gente que fue evacuada. Bueno, justamente, las precauciones que se tomaron acá y las medidas que tomó el gobierno, que fueron muy eficaces, son bastante estrictas, ¿no? Empezando por poner en cuarentena a toda la gente que había estado en contacto o que había viajado a China o que había estado en contacto con gente que había viajado a China. O sea, hay distintos tipos de medidas. Algunos tenían que quedarse en la casa, podían salir solamente para ir a comprar algo, otros no podían salir en absoluto y tenían que, bueno, alguien tenía que llevarle las comidas y los bienes de primera necesidad. Todo el mundo se tiene que tomar la temperatura, ya sea porque su trabajo lo demanda. Entonces, bueno, yo por ejemplo tengo que tomarme la temperatura 2 veces al día y declarar un sistema online durante toda la semana, sacar una foto del termómetro, conservarla. En edificios donde hay muchas oficinas y hay mucha gente, siempre hay alguien tomando la temperatura a la entrada, en las escuelas. Mariana, se toma 2 veces. Claudio Sí. Rigoli, ¿hay espectáculos donde se reúne mucha gente, ya sean deportivos o artísticos, o los chicos van al colegio, las universidades están abiertas o no? Todo eso se anuló, o sea, cancelaron todo como medida preventiva, ya sea las excursiones del colegio, las actividades extracurriculares, todas las conferencias que estaban planeadas fueron canceladas. El único evento que se mantuvo fue el Air Show de Singapur, pero bueno, hubo mucha gente que anuló la participación y hubo poca gente. O sea, las consignas del gobierno son muy estrictas. Se anuló también bueno, una celebración que hace el primer ministro por el Año Nuevo chino, que fue eso hace 2 semanas. Hubo un momento un poco particular porque hace 2 semanas, las 2 semanas que siguieron la declaración del primer caso, el gobierno decidió de aumentar el nivel de seguridad de amarillo a naranja. Y en ese momento hubo un pequeño movimiento de pánico. La gente salió a comprar cosas, compraban, bueno, bienes de primera necesidad, obviamente máscaras y gel, alcohol en gel. Sí. Bueno, enseguida eso se acabó.
Pero el primer ministro dio un discurso al día siguiente, intervino inmediatamente cuando se confrontó esta situación y muy claramente explicó la situación, anticipando lo que podía llegar a pasar y calmando a la sociedad, diciendo, bueno, estas son las medidas que hay que tomar, bueno, nos podemos confrontar a una crisis mucho más grave de la que estamos viviendo hoy, hay que estar preparados y yo les pido que cumplan con las consignas que les estamos dando. Claro. Mariana, ¿qué tal? Gabriel Michi. Fue muy conocido un caso de un británico que participó de un congreso ahí en el Grand Hyatt en Singapur de su compañía, que en la prensa británica lo nombran como el super contagiador, ¿no? Así lo han calificado porque estuvo en Suiza, estuvo en Francia, en España y demás, y contrajeron, se supone en forma directa por él, 11 personas la enfermedad. Singapur, se sabe, es una sede de muchos negocios y muchos de este tipo de congresos. ¿Cambió eso también? Sí, o sea, ese caso obviamente fue uno de los focos infecciosos que identificaron. Hay 5 focos, 2 son iglesias, fue también esa conferencia en el Grand Hyatt. Y inmediatamente lo que hace el gobierno cuando hay un caso es contactar a toda la gente que estuvo en contacto con esa persona. Pero realmente, o sea, hay un seguimiento muy, muy directo y tratar de, bueno, identificarlos y aislarlos, ponerlos en cuarentena para que no continúen a contagiar a otras personas, y hay incentivos obviamente del gobierno para que las personas cumplan, ¿no? ¿Qué pasa si no se cumple la cuarentena, Mariana? Bueno, si una persona no cumple, tiene una orden de cuarentena y no la cumple, tiene una multa de $10.000 singapurenses. Si por ejemplo, una compañía que obliga a un trabajador, a un miembro de su staff a ir a trabajar, mientras que esa persona tiene un riesgo de contagiar a otros, tiene una multa, o sea, les impiden, la persona que va a trabajar, si es extranjero, le quitan el permiso de trabajo y a la empresa, bueno, les prohíben contratar a otros extranjeros, ¿no? Claro. O sea, tienen consignas muy estrictas. A la gente que tiene que dejar de ir a trabajar, el gobierno les da un subsidio diario para que puedan compensar, porque obviamente esto está afectando a la economía. Y bueno, y tomaron esas medidas. También otra de las decisiones que se tomó, que fue reciente, fue ayer, fue no aumentar el IVA, porque era una de las medidas que tenía prevista el gobierno para este año, para justamente que no haya un impacto económico más importante del que habrá acá. Mariana, Singapur, tengo entendido, son como un poco más de 60 islas en total su superficie. Digo, geográficamente, ¿los casos se concentran en la capital, en la ciudad de Singapur, o hay en distintos puntos del país? No, Singapur es una ciudad-estado, entonces no hay unas pequeñas islas, pero en realidad, bueno, es un territorio muy pequeño de 720 kilómetros cuadrados que se recorre en 45 minutos y son de punta a punta. La superficie un poco menos que 4 veces la capital, la ciudad de Buenos Aires. Sí, no, es muy chiquito y bueno, obviamente todo el mundo se conoce, bueno, estamos todos conectados de una cierta manera, y es es una plataforma importante para toda Asia. El aeropuerto es increíble, tiene un montón de conexiones y eso también se controló mucho, ¿no? Y enseguida creo que Singapur fue el primer país que decidió cortar, digamos, los vuelos con China, imponer a la gente que venía de China una cuarentena y rechazar el ingreso a Singapur. Te hago una pregunta, Mariana, porque hace unas horas se conoció que el gobierno de Singapur iba a destinar alrededor de unos 5.000 millones de dólares extra para paliar las consecuencias del coronavirus. ¿Se sabe si esto tiene que ver con obviamente mecanismos de prevención médica frente a la posibilidad de la diseminación del coronavirus, o tiene que ver con ya las previsiones de la caída de la economía que puede provocar este virus? Sí, o sea, las medidas, el presupuesto anual se anunció hace muy poco y obviamente nadie esperaba encontrarse en la situación actual, ¿no? Entonces sí hubo medidas suplementarias que fueron anunciadas ligadas a la crisis sanitaria que se está generando.
al mismo tiempo, bueno, veremos qué pasa en las próximas semanas, pero es verdad que la manera en que se está gestionando es muy eficaz y que hay una ambición que las cosas continúen en Singapur, si bien se tuvieron que anular eventos y, bueno, hay que seguir reglas muy, muy estrictas. Todo el mundo trata de continuar, no sé cómo decirlo, pero continuar la vida cotidiana. Claro. La vida cotidiana y el ejercicio de su profesión. Claro. Por ejemplo, ellos implementaron unos planes de, no sé, business continuity, en los cuales, por ejemplo, separan 2 equipos que trabajan sobre un mismo tema. Una persona que está en el equipo A, otra que está en el equipo B, pueden trabajar juntos, pero no pueden estar juntos en un mismo lugar, porque si hay una que se contagia, la otra persona puede seguir trabajando sobre el mismo tema, sobre el mismo dossier. Claro. Entonces, claro, lo hicieron realmente de una manera muy, muy eficaz. Y obviamente durante este tiempo, desde que nos hablamos por la primera vez, el 23 de enero, 24 de enero y hasta ahora, la gente no salió mucho, entonces eso también hizo que los casos fueron bastante reducidos. Tenemos 5 focos infecciosos, 2 de una iglesia. Bueno, para darles un ejemplo, las iglesias anularon todas las misas, o sea, eso ya permite también... ¿Qué pasa con los colegios, Mariana? ¿Los chicos siguen con su actividad o han sido suspendidas? No, los colegios continúan. Los que suspendieron fueron todas las excursiones, todas las salidas, todas las actividades extracurriculares. Hay muchas siempre actividades entre colegios o... Bueno, todo eso se suspendió, se limita. Obviamente muchos estudiantes habían estado en China, entonces todo el mundo tuvo que respetar esos 14 días de cuarentena. Y cuando asisten a los establecimientos educativos, a los colegios, universidades, lo que fuere, ¿la gente usa barbijo o todos usan barbijo en la calle cuando van transitando? No. No, o sea, hoy en día sinceramente es muy complicado conseguir barbijos, no hay, realmente no hay. La gente que compró, porque sí hubo gente que le agarró una crisis de pánico y que fue a comprar 4.000 cajas de barbijos. La consigna es utilizarlo si una persona, bueno, tiene síntomas de gripe, está resfriada y demás, hay que ponerse un barbijo, pero el barbijo en sí no protege porque generalmente, bueno, lo que se sabe del virus es que se contagia por tacto, entonces hay que lavarse bien las manos, hay que evitar ponerse las manos en la cara, pero el barbijo en sí es si uno está enfermo y no puede... Pero en general la consigna también es si uno está enfermo no hay que salir. No hay que salir. Y si hay síntomas que son similares o que podrían evocar el coronavirus, el COVID-19, hay que ir directamente con un barbijo a ver el médico, explicar los síntomas y no ir a ningún otro lado. O sea, hay que, digamos, ejercer una responsabilidad social. Bueno, Mariana, gracias por este nuevo contacto con nosotros para contarnos un poquito también cuál es el panorama. Allá en Singapur, ¿qué hora? 21:36. 21, sí, hora de cenar ya y de dormir prácticamente. Mucha diferencia. ¿Se cena temprano en Singapur o no? Sí, tipo 7 por ahí, así que sí, ya cenaron. Sí, nos levantamos. Tuviste que erradicar la costumbre argentina de cenar a las 10 de la noche. No. No, acá el colegio empieza temprano, así que los chicos se levantan a las 6. Así que, sí. Gracias, Mariana. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao. Bien, tenemos otros videos relacionados con el coronavirus. ¿Cómo fumigan? ¿Cómo cuidan las calles? ¿Cómo tratan de erradicar, si se quiere, el virus, David? Esto es parte de tengo entendido, la propaganda que difunde el gobierno, ¿no? El gobierno chino, exactamente, mostrando que sí está preocupado y haciendo todo lo que tiene. Pero fíjense el nivel de fumigación. Sí, ¿no? De película es, de en película, realidad, el corto realmente. que difunde el gobierno. Ahora digo yo, ¿es efectivo esto? No sé si es efectivo, es campaña... Es una propaganda que siempre suma para estas cosas, pero fijémonos que
por ejemplo, tanto en Wuhan como en otras ciudades de la provincia de Hubei, hay prácticamente un estado de sitio en estos momentos. Sí, ahí es el núcleo, ¿no? Ahí es el núcleo y vos tenés de los 75.000 casos, alrededor de 64.000 son en esa provincia china, ¿no? Bueno, en esos lugares, bueno, obviamente están dándose estas fumigaciones masivas. Y esto es lo que vemos en los hospitales, porque en los hospitales también hay chicos internados y los médicos que buscan la forma de entretenerlos a los chicos, de divertirlos un poquito frente a una situación obviamente muy con esos trajes que dramática. la verdad que son bastante de terror, Cárcel de ¿no? monstruos, una película de terror. Claro, difícil. Lo hacen más amigables. Sí. Tiene que hacerle el cuento, digamos, o la historia de que es un traje de superhéroe. Claro, Claro, sí, claro, mínimo, para no impactar. mínimo. Sí, porque- Bueno, ahí lo están Sí, dulcificando a esa otra gente. Y esta nena que tiene su historia, Gaby. Exactamente, porque estuvo bastantes días internada y finalmente fue curada. Es uno de los 12.000 casos Mi amor. de que fueron curados. Y fíjense la alegría cuando le dan la noticia que se va para su casa. El festejo de la nena, que bueno, obviamente estaba muy contenta por volver a su hogar, ¿no? Recordemos que la mayor cantidad de las víctimas suelen ser personas muy mayores, ¿no? Sí. De la tercera edad, ¿no? Las víctimas fatales estamos hablando. Sí, son los primeros casos, al menos que se dan a conocer de chiquitos infectados. Sí. Pero, Exactamente. esta chiquita estuvo infectada y Sí. se curó. Se curó, sí, sí, Le sí. están No, no dando es el que alta y estaba por eso- sospechosa y No, se no, compró. no. Estuvo y el cálculo, el nuevo cálculo del día de hoy es que ya lograron curar a 12.000 personas. Pero ojo, porque hay, recordemos que hablábamos de 2.000 muertos ya, hay 6.000 casos graves de personas que están internadas. Por lo tanto, el número puede multiplicarse por 4 casi de víctimas fatales si no logran recuperarse, ¿no? Y transformándose el coronavirus en uno de los más letales, ¿no? En comparación con otros. Ya Claro, superó las muertes por el SARS. En cantidad de casos sí, lo que te dicen es que justamente no en porcentaje de casos, porque Claro. más o menos estás en el 2% de mortalidad, cuando en enfermedades como el ébola, que tuvo menos cantidad de casos, pero la